Como de costumbre ya reciban un saludo de parte de su servidor, deseando siempre de corazón que Dios bendiga la vida de cada uno, que Dios traiga paz, abundancia de amor al corazón de cada uno. Esta ocasión quiero compartir una porción de la palabra que está en el libro de Marcos capítulo 5, versículos 21. Iré leyendo en el versículo 21 en adelante esta historia, ¿verdad? Que trata de algunos llaman que es parábola. Yo considero que es una historia, puesto que tiene nombres los personajes, la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Por lo menos la hija de Jairo, hay un nombre de este principal. Vamos a ver qué aprendemos. Dice de esta manera la palabra de Dios. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Notemos que dice otra vez, pasando otra vez. Jesús estaba en su ministerio de enseñar la palabra de Dios. Así que una y otra vez él iba y venía, y esta ocasión es una vez más. Sobre todo traía con él siempre a sus discípulos. Y Jesús, el Señor Jesucristo, él quería asegurarse que sus discípulos, primero que nada, aprendieran a tener fe en Dios. Y por eso también es que Jesús había hecho sanidades milagrosas, había alimentado a más de 5,000, sin contar mujeres y hombres, y niños, había sanado la suegra de Pedro, había sanado leprosos, había expulsado demonios, y sus discípulos estaban con él. Entonces el Señor Jesucristo quería asegurarse que sus discípulos fueran aprendiendo, pero también la fe fuera aumentando cada día más en ellos, al ver cómo Dios se manifestaba a través de Jesucristo. Y que de esa misma manera, cuando el Señor Jesucristo ya no estuviera con ellos, también Dios se manifestaría en la vida de los discípulos a través del Santo Espíritu. Era muy necesario que cada uno, ¿verdad?, tuviera fe. Por eso vemos que cuando enfrentan la primera tormenta, estando en la barca Jesús con ellos, se amedrentaron tanto, se asustaron tanto, que despertaron al Señor Jesucristo, quien dormía, dice, recostada su cabeza en un cabezal, y le despertaron abruptamente, gritando, porque estaban asustados. Tuvieron miedo. Entonces el Señor Jesús dice que se levantó, reprendió, ¿verdad?, el viento, reprendió al mar, y dice que se calmó el viento, se calmó el mar, y hubo gran bonanza. Y sus discípulos, hasta ese punto, entendemos, también ellos estaban aprendiendo a conocer al Señor Jesús, puesto que era la primera vez que enfrentaban una tormenta junto con él. No era la primera tormenta, puesto que algunos de ellos eran pescadores y estaban acostumbrados al mar, lo cual también nos dice y nos indica que esa tormenta no debió haber sido una tormenta usual, sino que fue algo extraordinario. Fue una tormenta grande, que nunca antes habían enfrentado. Mas sin en cambio el Señor Jesús, ¿verdad?, no evitó la tormenta, sino que la permitió para enseñar a sus discípulos a tener fe. Porque cuando Él calma la tormenta y se hace esa gran bonanza, dice la Escritura, ¿verdad?, dice que de cierta manera les reclama y les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué dudaste? ¿Acaso no tienen fe? Entonces entre ellos se preguntaron, ¿verdad?, pues, ¿quién es este hombre que aún los vientos y los mares le obedecen? Esto nos indica que muchas veces cuando vemos sucesos sobrenaturales,
¿verdad? Que están muy por fuera del alcance de nuestras manos, como es una tormenta fuerte, un huracán, un tornado, aún un terremoto. Pues pensamos que están fuera de control y que no hay nadie que lo controle. Pero esa escritura nos enseña que Dios está en control de todo. De todo. No hay nada en lo cual Dios no esté en control. Como tampoco hay ningún espacio donde Dios no esté. Dice el profeta Jeremías que la presencia de Dios cubre los cielos y la tierra. Así que debemos de saber entonces que por difícil que sea la tormenta, el problema que estamos enfrentando, la situación que estemos enfrentando, Dios está ahí. Así que la enseñanza de Jesús a sus discípulos era para que ellos tuvieran fe. Y vamos a decir, cada prueba que Jesús permitía que pasaran juntos era, como decir, era un examen, a ver cómo andaban de fe sus discípulos. Entonces, él quería asegurarse, porque más tarde estos discípulos serían los apóstoles. Y en el original la palabra apóstol quiere decir enviado. Es decir, estos discípulos más tarde serían los que Jesús enviaría a predicar la palabra, a sanar enfermos, a echar fuera demonios. Pero era muy necesario que estos apóstoles aprendieran a tener fe en Dios y a confiar en Él. Así que aquí vemos cómo Jesús había andado trabajando duro y alrededor con sus discípulos con Él. Y esta no es la excepción. Esta historia nos indica esto. Dice pues entonces el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo. No era cualquier persona. Era una persona distinguida. Era una persona de respeto. Era como nosotros hoy en este tiempo, ¿verdad? Sabemos distinguir bien quién es alguien simple y decimos nosotros, no, pues no es cualquiera. Tiene un cargo importante. Bueno, él era el principal de la sinagoga, llamado Jairo. Y luego que le vio, fíjese, se postró a sus pies. Esta palabra se postró a sus pies se refiere, ¿verdad?, hasta besar los pies de Jesús, postrado allí. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Sin duda vemos aquí que Jairo había escuchado de la fama de Jesús. Jairo había escuchado y quizás había visto cuando el Señor Jesús, ¿verdad?, puso sus manos sobre el enfermo y había sanado. Jairo había visto de qué manera el Señor Jesús sanaba. Él ponía sus manos y el enfermo era sanado. Y notemos una cosa, la fe que hay en Jairo. Esto es lo que el Señor Jesús buscaba en sus discípulos, pero también lo va encontrando en la gente que lo viene siguiendo, la gente que ha escuchado de Él. Así como tú y como yo, hermano, que seguimos a Cristo, que le conocemos, Él busca esa fe en nosotros también. Que con esa seguridad vengamos a Él y creamos en su poder, creamos en su gracia, creamos, ¿verdad?, en su misericordia, pero sobre todo creamos en el amor de Dios. Sigo leyendo, dice el versículo 23, dice, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, escuche, y le seguía una gran multitud y le apretaban.
Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Solamente Marcos, ¿verdad?, escribió de esta manera. Aún no terminamos la historia, no termina el relato de la historia del hijo de Jairo, y ahora aparece en esta historia una mujer con flujo de sangre. Fíjese, fue pues con él, iba con Jairo, y en el camino, y le seguían una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Podemos darnos cuenta entonces aquí ahora, ¿verdad?, en la incursión de la historia de esta mujer con flujo de sangre, primero que ya llevaba 12 años con esta, vamos a decir, con esta enfermedad, con esta condición, pero también era una mujer que tenía bienes, rica, puesto que dice que lo había gastado ya todo en doctores, pero ninguno le había podido ayudar, solamente había gastado su dinero porque iba de mal en peor. ¿Qué podemos aprender en esta porción? Muchas veces somos dados a pensar que si es algo pequeño yo lo puedo arreglar. Y ya si es algo grave, algo grande, entonces busco a Dios. Sin duda esta mujer tenía recursos, era rica, y lo primero que hizo no fue buscar, ¿verdad?, la ayuda de Dios. Lo primero que ella hizo fue ir con doctores. Y no digo que esté mal ir al doctor. Por favor, no saque de contexto mis palabras. No, no está mal. La ciencia también Dios la dio. Pero el punto que quiero llevar aquí es que muchas de las veces decimos, bueno, si es un dolor de cabeza, yo puedo con él. ¿Para qué voy a orar a Dios? Para que me quite el dolor de cabeza. Si es una gripa, ¿para qué voy a orar a Dios? Yo puedo, me hago un remedio, tomo unos tés, tomo jarabe, ¿verdad? Si es cualquier enfermedad así leve, una calentura, bueno, yo puedo lidiar con esto. ¿Para qué oro a Dios? Pero somos capaces de creer que Dios es poderoso para sanar un cáncer y que tiene el poder para sanar ese cáncer, pero no creemos que Dios puede quitar el dolor de cabeza. Cuando va al doctor y le dice hay una pequeña manchita en su pulmón, mire, le vamos a hacer unos estudios más exhaustivos, y resulta que cuando le llama le dice, ¿sabe qué? Lamentablemente encontramos que es cáncer lo que hay en su pulmón. Entonces, no solamente oramos nosotros, acudimos a la iglesia que eventualmente a veces íbamos, a lo mejor cada domingo, porque habemos muchos cristianos que somos domingueros solamente. A uno se nos quita aquella costumbre de cumplir, ¿verdad? Y decimos, con que alcance la bendición, con eso basta. Entonces, como por allí eventualmente, de vez en cuando, hay una iglesia donde nos reunimos, seguramente que después de esa visita al doctor, al próximo servicio, vamos a ir al templo. Y vamos a pedir la palabra. Y vamos a pedir a los hermanos, al pastor, a los líderes, que necesito oración. Porque estoy enfermo de cáncer y necesito, ¿verdad?, de la misericordia y del amor de Dios. Pero no fue así cuando solamente era dolor de cabeza, cuando era una gripe. No, eso yo lo puedo lidiar. ¿Se da cuenta? No es el caso de esta mujer, no sabemos más. Simple y sencillamente puedo ver que era una mujer, 12 años con la misma condición, que era rica, había podido pagar por 12 años los doctores, pero su condición no mejoraba. Al contrario, ella iba empeorando cada día. Ahora bien, dice el versículo 27, cuando oyó
oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Ella oyó no es que oyó en ese momento que venía Jesús, ella había oído de los milagros que Jesús había hecho, las sanidades que Jesús había hecho. Había oído cómo Jesús recibía a todo aquel que venía a él y que no le juzgaba por su condición. Porque debemos entender que en los tiempos de Jesús, cuando él anduvo sobre esta tierra, una persona con flujo de sangre era considerada una persona inmunda. Para empezar, todo lugar donde esta persona estaba era considerado inmundo. La cama donde dormía, las sábanas con las que se cobijaba, aún los utensilios que usaba para comer, todo lo que ella tocara era inmundo. Ella no podía estar cerca de la gente porque era considerada inmunda por su condición. Debió verse llenado de mucho valor. Y quizás también esa sea parte de la razón por la cual ella no se había acercado, porque no podía acercarse. Ella no podía acercarse a los líderes, ¿verdad? En aquel tiempo, religiosos, porque todo lo llevaban, ¿verdad? Precisamente, ellos decían cumplir la ley y bajo la ley ella era considerada inmunda y no podía acercarse, ni ella a ellos, ni ellos a ella. Mas sin en cambio había oído que Jesús era diferente. Que Jesús traía una palabra de cambio, traía una palabra de esperanza. Que Jesús es nuestra esperanza. Ella lo oyó y en su corazón creyó. ¿Y qué es creer? Simple y llanamente, creer es el resultado de la fe. Esa es la fe. Poner nuestra confianza en Dios, creer en Él. Y ella se llenó de valor, entonces hizo un gran esfuerzo y se acercó a Jesús. Y dice el versículo 28, porque decía ella, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, la palabra seré salva no está hablando de la salvación de la condenación de pecado. En esta escritura, cuando ella dice seré salva, es salva del sufrimiento, del azote o de la condición en la que ella vivía. En otras palabras, seré sanada. Eso quería decir. Así que entonces ella se acerca a Jesús, versículo 29, dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Enseguida que ella tocó el manto de Jesús. En algunas otras versiones dice cuando ella tocó el fleco de la túnica de Jesús. Enseguida la fuente de su sangre se secó. Es decir, quedó sanada. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, escuche esto, el poder que había salido de Jesús. Volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Como diciendo, por favor, maestro, es muchísima la gente la que te empuja, la que se jala, la que te aprieta. ¿Y quieres saber quién te tocó? Por supuesto, sus discípulos ignoraban este asunto. Jesús dice, él mismo sintió el poder que había salido de él. No es que sintió que solamente tocaron o alguien jaló su túnica, su capa, no, sino él sintió el poder, que había salido poder sanador de su interior hacia alguien. ¿Qué mueve la mano de Dios? ¿Qué mueve el poder de Dios?
para recibir su gracia, su misericordia sobre nosotros, es nuestra fe. Es la fe la que mueve el corazón de Dios. Por eso dice, ¿verdad? Que sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Pero cuando nosotros depositamos nuestra fe en Él, le agradamos. Y Él obra en favor nuestro. Dice entonces el versículo 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Jesús no se quedó con lo que sus discípulos le dijeron, maestro, todos te tocan. No, Él sabía lo que había sucedido y entonces Él pregunta, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, escuche, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Vemos dos similitudes. Hay varias cosas que son similares en estas dos historias. Mire, la hija de Jairo, quien estaba agonizando, que hasta este momento Marcos por alguna razón ha dejado en suspenso el relato de la hija de Jairo. Ella tenía 12 años. Esta mujer con flujo de sangre llevaba 12 años. Es decir, que cuando la hija de Jairo nació, esta mujer había comenzado a padecer de ese azote. Otra cosa similar que vemos, que Jairo, cuando viene delante de Jesús, lo que hace primero es postrarse ante Jesús. Para darle, ¿verdad?, reconociendo su grandeza, su autoridad y también adorarle. Esta mujer, lo primero que hace cuando es descubierta por Jesús que ella ha tocado sus vestidos, fíjese, lo primero que ella hizo fue postrarse, se postró delante de Él y le dijo toda la verdad. Otra cosa que a Jesús le agrada, que a Dios le agrada, que cuando venimos delante de Él, vengamos con corazón contrito, humillado, pero sobre todo sincero. Que hablemos toda la verdad. Que no ocultemos nada. De nada sirve echar mentiras delante de Dios. Dios conoce toda nuestra vida, pero dice aún así, el salmista lo decía de esta manera, aún no está la palabra en mi lengua y tú ya sabes lo que yo voy a decir. Dios conoce el corazón del hombre, lo que hay dentro del corazón, conoce aún nuestros pensamientos, nuestras intenciones las conoce. Es por eso que de Dios no nos podemos esconder. Es por eso que a Dios nadie lo puede engañar. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser engañado. Así que ella lo sabía y le dijo toda la verdad. Dice el versículo 34, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Qué es lo que Jesús buscaba en sus discípulos? Precisamente buscaba que tuvieran fe. ¿Qué es lo que Jesús busca de ti y de mí? Que hemos creído en Cristo Jesús. Y si alguno que escucha esta palabra no ha creído en Cristo Jesús, es tan sencillo aceptar a Cristo que solamente necesitas creer en su palabra, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, reconocer que has pecado contra Él, arrepentirte y pedirle perdón, invitarlo que entre en tu corazón. Tan sencillo como eso.
Es lo que Jesús busca en cada uno de sus hijos, es que creamos en su palabra. Que no solamente digamos que creemos en Dios, sino que le creamos a Dios a través de su palabra. Que pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él. Esta mujer había escuchado de Jesús, había escuchado y quizás había visto algunas sanaciones. Y ella creyó. Ella puso su fe en Dios. Ella puso la fe en Cristo Jesús y ella para sí misma decía, si tocare yo solamente el borde de su manto, yo seré salva. Y bueno, aquí encontramos cómo el Señor Jesús no le recriminó, ¿por qué me tocaste si eres inmunda? ¿Por qué te acercaste? En primer plano, no debías acercarte siendo tú inmunda. No. Él preguntó, ¿quién me tocó? Ella respondió y le dijo toda la verdad. Y esa verdad incluía su azote, puesto que dice el Señor Jesucristo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Jesús no se escandalizó por su condición, así como Jesús no se escandalizó por mi condición, tu condición, cuando vinimos delante de Él. Y entre más conozco al Señor a través de su palabra, más creo en Él, más le agradezco, porque realmente mi condición, como dijo el apóstol Pablo, de todos los pecadores yo soy el primero, y no es que estaba orgulloso de ellos, sino que estaba diciendo lo que estaba diciendo, yo soy el peor de todos. Mi condición también era así, mas sin en cambio, Él no me rechazó. Ahora, tampoco me aceptó así para que viva yo en la misma manera, no. Él me aceptó así, para moldearme, para transformarme, para que cada día pueda ir yo pareciéndome más a su imagen. Y es lo mismo que quiere hacer contigo. Pero continúa esta historia, versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Fíjese. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. En otras versiones dice, le dijo Jesús, no tengas miedo, ten fe. Creer es tener fe. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, como es de costumbre, ¿verdad? Cuando alguien fallece en un velorio. Esto sucede muy a menudo en familias que no tienen a Cristo, que no tienen la esperanza de Jesús en sus corazones, que no han creído en su palabra. Lamentablemente también esto se vive en familias cristianas que no han entendido y que no han creído en la palabra que el Señor Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. No han creído en la palabra que dijo, en la casa de mi Padre, Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. ¡Qué maravilla! Hay muchas moradas ahí. Entonces, el anhelo de todo cristiano es un día estar delante de su Señor, pero desafortunadamente estamos tan enamorados de este mundo y de las cosas que tenemos en este mundo que incluso buscamos cada día más posesiones, porque pensamos que lo que hay en este mundo es lo que nos da nombre. Y nos hemos olvidado que el cristiano, la ciudadanía del cristiano, no está en este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos.
Él fue a preparar lugar para nosotros. Y lo que Dios nos bendice en esta vida materialmente, no es para que lo amontonemos, no, sino es para usarlo para la gloria y la honra de Dios. Ya sea ayudando a alguien, ya sea, ¿verdad?, en tu iglesia local, dale a Dios lo que a Dios le corresponde. Y tal vez estás pensando ahora mismo, está pidiendo diezmo. No, el diezmo solo es el 10%. Hoy vivimos en un tiempo de gracia. Y en el tiempo de gracia a Dios le pertenece todo. No solamente el 10%. Créele a Dios y vas a ver cómo vives mejor. En abundancia de amor, en abundancia de paz, en abundancia de sabiduría que Dios da. Una riqueza enorme que Dios te da cuando logras entender la palabra de Dios. Y vas a entonces a disfrutar lo que dice en Corintios, dijo el apóstol Pablo, que mucho mejor es dar que recibir. Ese gozo, si tú eres de los que no das, ese gozo no lo has experimentado. Pero si tú das, experimentarás ese gozo. Pero volvemos al final de esta historia. Entonces Jesús, mire, versículo 39, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Fíjese, le dijo, la niña no está muerta, ella solamente está dormida. A esta gente que tiene tanto alboroto, que está llorando tanto, tan amargamente, y mire cómo contestan, y se burlaban de él. Bueno, ¿qué no estaban llorando? ¿Qué es más fácil? ¿Burlarte de Dios o creerle al mundo? Mejor, ¿por qué no le crees a Dios? Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y de la tierra, el que hizo toda esta creación. Todo lo que en los cielos y en la tierra hay, Dios lo hizo. Él es el dueño de tu vida y de mi vida. Él es el que te formó en el vientre de tu madre, dice la Escritura. Él nos formó desde el vientre de nuestra madre. Él es el que nos da el despertar y el levantarnos todos los días. ¿Por qué no creerle a Él? Mucha gente quiere ver milagros portentosos y dicen, si yo viera un milagro de esta magnitud, yo creería en Dios. Pero te pregunto una cosa. ¿Tú tienes la capacidad para decir que mañana despertarás vivo? Por supuesto que no. Pero Dios sí. Dios hace posible que te despiertes, que te levantes, con un solo propósito, que le demos a Él la gloria y la honra, y que pongamos siempre en Él nuestra fe. Cuando nosotros confiamos, depositamos nuestra confianza, ponemos nuestra fe en Dios, estamos honrando y adorando el nombre de Dios. Termino de leer esta historia, versículo 40. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y Jesús tuvo que ser específico con esta niña, porque imagínense, si no le hubiera dicho a ti te digo, el montón de espíritus que se hubieran levantado. Porque Jesús, la palabra de Dios basta para todo. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios basta para traer gozo a tu vida. La palabra de Dios basta para traer paz a tu vida, a tu corazón, a tu familia. La palabra de Dios basta para calmar las tempestades. Cualquier problema, la palabra de Dios basta. Sin en cambio, aquí fue específico, Talita Cumi, a ti te digo, niña. Fíjese, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho, que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Él buscaba que sus discípulos
pudieran ver esto, pudieran aprender, pudieran entender y pudieran tener fe en Dios. Lo mismo busca hoy. Sea cual sea tu situación, sea cual sea tu condición, ven a Cristo. Él quiere que tú seas salvo. Ven a Cristo, Él quiere que tú seas sano. Pero sobre todo Él quiere que tú le adores. Cuando Él te haya sanado, cuando Él haya calmado la tempestad por la que estabas pasando, no seamos hijos malagradecidos. En mi experiencia, Dios me ha dado el don, y lo digo con toda humildad y sencillez de corazón, me ha dado el don de sanidad cuando he orado por personas. Han sanado. Y aunque expongo la palabra y les hago la invitación, algunos de ellos, la mayoría, solo buscaban el milagro de sanidad. Nunca más vuelven. Pero Dios no quiere eso. Él puede sanarte. Pero si tú no le buscas, si tú no crees en Él, si tú no le aceptas, puedes morir sano, irte al infierno. Pero si tú le aceptas a Cristo, si tú crees en su palabra, quizás mueras enfermo, pero con la convicción de que estarás en la gloria de Dios. Una vez más, que Dios te bendiga, que Dios bendiga a tu vida y la de tu familia. Ojalá esta palabra sea de bendición a tu vida. Hasta pronto.